¿Qué son las faltas disciplinarias? ¿Sí? Las faltas disciplinarias son conductas o comportamientos en los cuales se incurre por acción u omisión sin justificación o sin estar amparado bajo una de las causales de exclusión de la responsabilidad. ¿Qué pasa? Acción hace referencia a un verbo rector, es decir, el hacer algo que está taxativamente prohibido por un ordenamiento jurídico. En relación a la omisión es precisamente dejar de hacer algo que se supone que se debía hacer en un determinado momento y que está también contenido en un ordenamiento jurídico. Bueno, habiendo abordado los conceptos que se mencionaban anteriormente, los cuales nos sirven para tener un panorama más amplio sobre lo que trata esta ley, ahora hablaremos sobre el artículo 35 del Código Disciplinario del Abogado, el cual nos habla acerca de las faltas a la honradez del abogado. Este artículo está dividido en 6 numerales. Entonces hablaré sobre los dos primeros, ¿sí? El primer numeral de este artículo nos establece lo siguiente: y para que se cumpla, este requiere la presencia de 2 presupuestos, que son los que aparecen aquí. Entonces, en relación al primer presupuesto, tenemos que el Consejo Superior de la Judicatura, en amplia jurisprudencia, nos ha venido diciendo que los abogados realmente no tenemos una absoluta libertad al momento de establecer el cobro de los honorarios, toda vez que existen unos criterios que se han fijado a través de la jurisprudencia que como abogados debemos conocer para que así esto lo valoremos al momento de establecer el cobro de los honorarios. Asimismo, también existen las cuotas que son fijadas por el Colegio de los Abogados, las cuales son de imperativo cumplimiento para los abogados que se encuentren afiliados a esta corporación. Sin embargo, esto no significa que los que no estén afiliados no los puedan utilizar. Claro que lo pueden hacer, les pueden servir como guía. Entonces, un claro ejemplo, digamos, de esta causal sería que un abogado al momento de cobrar sus honorarios cobre por una cierta diligencia, pero realmente solo cumpla alguna o una de estas. Tenemos un caso en donde el Consejo Superior de la Judicatura sancionó a un abogado con la suspensión de 3 meses por haber cobrado el 50% de la participación cliente por la mera actividad de haber asistido a una audiencia de conciliación. Bueno, entonces, en relación al segundo presupuesto, tenemos que es la necesidad por la que pasa la persona, es decir, puede ser una necesidad económica que la persona tenga y el desconocimiento hace referencia a que quizás de pronto la persona no tuvo los estudios, una calidad en la educación, pronto no sepa leer o no tenga el conocimiento para poder entender lo que el abogado le está diciendo, para poder entender toda esta terminología. Pasamos al siguiente numeral, el que aparece aquí. Este numeral es alternativo, es decir, existen varias acciones que son acordar, exigir u obtener, lo que nos permite inferir que aunque el abogado y el cliente acuerden un monto para los honorarios, esto no justifica la desproporcionalidad en los mismos. Además, en esta sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura nos recuerda que la participación de los abogados, el cobro, los honorarios del abogado no puede superar la participación correspondiente al cliente. Además, entendiendo a este cliente como el dueño del negocio, como mínimo debe obtener la mitad. Y bajo ninguna circunstancia el abogado puede obtener más del 50% correspondiente a la otra participación. Una de las faltas a la honradez del abogado la encontramos en el artículo 35, numeral 3 del Código Disciplinario del Abogado. Esto lo que nos quiere decir es que un abogado no puede exigir u obtener dinero o cualquier otro tipo de bien para gastos o expensas que sean irreales y vayan en contravía de la ley, es decir, que sean ilícitos. Con respecto a esta falta, número 4 del artículo 35, falta a la honradez del abogado, tenemos como ejemplo la sentencia 2015-00181 del 9 de agosto de 2018, donde el cual el magistrado ponente fue el doctor Camilo Montoya Reyes, por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoció un recurso de alta apelación de un fallo que fue proferido el 13 de diciembre del año 2016 en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante la cual sancionó a una abogada tras hallarla responsable de incumplir en esta falta. Se señaló que la responsabilidad de esta abogada, tras retener de su cliente sin justa causa una suma aproximada de 5.300.000 pesos. Esto descontado el 30% correspondiente a los honorarios pactados en los procesos ejecutivos citados. Porcentaje que fue afirmado por el quejoso, los cuales correspondían a este último y a la fecha no le habían sido devueltos, por lo cual se sancionó a esta abogada. Por lo cual, en modo de resumen, el Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 12 meses y una multa de 2 salarios mínimos legales vigentes para el año 2014, que fue donde se cometió esa falta. Bueno, en el artículo 35 de la Ley 1123 de 2007 encontramos
¿qué constituye falta de honradez del abogado? Como ya mis compañeros vienen explicando cada uno, pues yo les tengo que explicar el 5 y el 6. El 5 lo vamos a encontrar por aquí, pues, bueno, que poniendo un ejemplo, el abogado no debe hacer lo que está en este inciso, debe hacer todo lo contrario, debe rendir a lo mayor posible las cuentas o informes de gestión o manejo de bienes, porque ya que al abogado se le confía pues una administración o un mandato para que usted pueda ejercer sus funciones. Y en el 6, que va a aparecer por aquí, dice que no expedir recibo donde conste de los honorarios de gasto, es decir, el abogado debe expedir recibo donde conste de los honorarios o gastos que haya tenido, pues para así el cliente o la persona pueda. Bueno, y continuando con nuestro tema, debemos tener en cuenta que existen unas causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existen eventos que pueden ser alegados por el abogado para evitar incurrir en una falta disciplinaria o más bien evitar ser sancionados por esta. Estas causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria se encuentran registradas en el artículo 22 del Código Disciplinario del Abogado. Y a continuación las miraremos. En primer lugar, la primera causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria se presenta cuando se obra en situación o en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Estoy entendiendo que el abogado no pudo prever ni prevenir que esta circunstancia o que esta situación se iba a presentar. Y pues por ello es algo que se escapa de sus manos. La segunda causa de exclusión de la responsabilidad se da cuando este abogado está obrando en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal. Pero cabe resaltar que este cumplimiento de este deber debe ser mayor o de mayor relevancia a aquel deber que descuidó. La tercera causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria se da cuando el abogado obra en legítimo ejercicio de un derecho o una actividad, pero esta actividad debe ser una actividad lícita. No podemos hablar de cualquier actividad, sino demostrar que esta es una actividad lícita. La cuarta causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria se da cuando el abogado obra para salvar un derecho, ya sea propio o un derecho ajeno, y pues por ello debe ceder al cumplimiento del deber. Pero esto debe tener o cumplir con unas características, y estas características son la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. La quinta causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria se da cuando se obra por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. Es decir, que el abogado no dejó de cumplir con su deber porque él quiso hacerlo, sino porque estaba siendo coaccionado por otro o estaba actuando por X o Y razón debido a un miedo que tenía en ese momento. Entonces, este miedo esta coacción fue lo que provocó el incumplimiento. No fue una decisión autónoma, sino provocada por ya sea el miedo o la coacción ajena. Entonces, en el sexto causal tenemos que el abogado obra por la convicción, una convicción invencible de que su conducta no es una conducta errada, no es una conducta que constituya falta disciplinaria, y pues el abogado obrando en esa convicción pues descuidó uno de sus deberes. Pero esto digamos que es una situación un poco no tan común y que debe probarse muy bien. La séptima causal se presenta cuando el abogado actúa en una situación de inimputabilidad. Debemos tener algo muy presente, y es que estas causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria no pueden darse cuando este abogado actúe ordenando previamente su comportamiento. Si bien se presume la buena fe, el abogado no puede actuar previamente habiendo ordenado su comportamiento. Con respecto a las faltas de los honorarios del abogado, fue el decreto 320 de 1970 quien lo introdujo por primera vez. Estas faltas de la honradez estaban consagradas en su artículo 44, y esta constaba de 5 incisos o 5 faltas. Con la expedición de este decreto, en nuestro país se empezó a esbozar un cuerpo jurídico articulado sobre el régimen disciplinario de los abogados, consagrándose en este decreto temas como la inscripción de los abogados, el ejercicio de la abogacía, deberes profesionales y el régimen disciplinario. Este decreto, el 320 de 1970, fue posteriormente modificado por los decretos 1128 de 1970, que es de la renovación de la carrera profesional, y el 1350 de 1970, que es de la jurisdicción disciplinaria. Después de esos decretos es que surge la ley 197 de 1971, y esta surge porque en esa época no había un verdadero cuerpo jurídico que rigiera la profesión y estipulara un régimen disciplinario. En esta ley, las faltas de los honorarios del abogado se encontraban en el artículo 54. Bueno, se encuentra porque esta ley aún continúa vigente. Y esta, a diferencia del artículo 44 del decreto 320 de 1970, agrega un inciso más o una falta más, que en esta ley aparecen en el inciso 5,
o la falta número 5, la cual señala que es no rendir oportunamente al cliente las cuentas de su gestión y manejo de bienes. Por eso es que en esta ley aparecen 6 faltas. Este decreto 196 de 1971 es la norma en materia disciplinaria que más ha perdurado en el tiempo, pues desde su promulgación solo se realizaron 3 modificaciones menores, que consistieron en primer lugar la promulgación de la ley 17 de 1975, la cual modificó los artículos 72 y 77 del decreto. Posteriormente fue modificado por el decreto 2150 de 1995 en lo referente a la supresión y reforma de algunos trámites y procedimientos innecesarios que existían en la administración pública de ese tiempo. Finalmente fue modificado por la ley 583 del 2000, la cual reformó específicamente los artículos 30 y 39 de ese decreto. Posterior a esa ley, fue sancionada esta ley que tenemos hoy en día, la que está vigente, que es la ley 163 de 2007, creando el nuevo estatuto disciplinario para los abogados. Esta derogó tácitamente los apartes pertinentes del decreto 196, o sea, lo derogó parcialmente, más no lo derogó en su totalidad, ya que, como señalé, esta ley aún sigue vigente. En esta ley 193 de 2007, las faltas a los honorarios del abogado están en el artículo 35, y con respecto a las faltas del artículo 54 de la ley 196 del 71, son las mismas. No se modificó ninguna falta, pero sí que esta que tenemos actualmente les agrega cosas, las hace más claras, por así decirlo. ¿Quiénes son los destinatarios de la ley 1123 de 2007? Bueno, en el artículo 19 de esta ley 1123 de 2007 encontramos que los destinatarios son los abogados en ejercicio de su profesión, que cumplen con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a personas naturales o jurídicas, ya pueden ser de derecho privado o de derecho público, en la ordenación y sostenimiento de sus relaciones jurídicas, así se encuentran excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión, y quienes actúen en licencia profesional también, ¿sabes?, tienen que cumplir con esta ley, pues ya que ellos también son destinatarios.